Hola, hola, bienvenido a La Mirada de Seca. Este es un espacio en el que voy a dejar constancia de los libros que he leído a través de reseñas de mi punto de vista y, como dice el nombre, mi mirada. Voy a iniciar este espacio hablando de un libro que es muy reciente para la fecha que estoy grabando este video. Creo que salió en octubre del año 2025 y se llama Comerás Flores, de Lucía Soya Sobral. Es este que tengo acá. Como podrán mirar, me quedé con varios pensamientos, varias frases de este libro y bueno, voy a dejar un poco mi impresión, tratando de no hacer mucho spoiler, comprendiendo que el libro es muy bueno, es muy nuevo y bueno también, pero bueno, aquí voy. En el libro encontramos la historia de Marina. Marina es una joven de 25 años. En el momento que cuenta la historia está un poco más allá de esa edad, pero nos está relatando su relación con una persona que es 20 años mayor que ella. Ese no es el problema, no es principalmente la edad el problema, sino que esta persona desarrolla con ella una relación un poco tóxica, un poco muy tóxica, diría yo. Esta persona es sofisticada, es guapo, tiene dinero, o sea, capital económico y también capital cultural. Tiene muy buenas relaciones con las personas, sabe cómo tratar a cada persona, cómo ganarse a cada persona, por lo cual, aunque al principio la familia de Marina tiene sus reservas al enterarse que tiene una relación con una persona 20 años mayor que ella, finalmente terminan aceptándolo porque, como les dije, este personaje es muy carismático y sabe cómo tratar con cada quien de forma de ganarse su confianza. Tiene una profesión que me dio bastante risa, porque cuando leí es compositor de atmósferas. Y yo dije, mira, esto a lo lejos se nota que aquí hay mucho dinero, porque un nombre tan rimbombante es como, no, ya, esto es otro nivel, esto es otra cosa. Entonces, Marina obviamente se siente halagada porque una persona con todas estas características que mencioné se fija en ella, en el sentido de que, wow, una persona con tanto conocimiento de mundo, separado, con una hija, y encuentra en mí algo que le llama la atención y que quiere valorar, aparentemente, con tanto ahínco. Así que entonces Marina está inmersa en esta relación que poco a poco, sin ella apenas darse cuenta, la va alejando de su red de apoyo primordial. Hubo un detalle que a mí me gustó mucho durante el libro, que entre capítulos y capítulos habían algunas frases, pensamientos, y de vez en cuando Marina hacía un recuento de sus posesiones más valiosas. Y te das cuenta cómo ella va cambiando el orden de de lo que valora respecto a cómo se va desarrollando su relación con Jaime. Ella empieza diciendo, por ejemplo, tengo una perra, una madre, hermanos, ta, ta, ta. Y en algún momento ves que cambia. Entonces es como, tengo un perro, un novio, tal, tal, tal. Y eso es bastante interesante a nivel psicológico porque vas viendo el proceso que ha hecho Jaime, que así se llama la persona, durante la relación para hacerse indispensable para ella, de cómo ella antes tenía amigas, una amiga en particular era muy cercana con ella, incluso vivía con ella, compartía habitación, compartía apartamento, y era como la primera persona a la que acudía para contarle algo. Y luego entonces esto cambia. Y es me sentí muy reflejada en esa parte de que Marina trataba de proteger su relación, no le contaba a nadie las cosas que ella sabía que no estaban funcionando bien y que tal vez no deberían manejarse de esa forma, pero se lo guardaba para ella. Entonces, nunca tuvo ese momento de hablarlo con amigas, donde sus amigas probablemente le hubiesen dicho, epa, eso no está bien, no deberías permitir eso, y muchas otras cosas más. Entonces nunca tuvo como ese valor de decirlo y luego cuando quiso hacerlo, ella misma se cohibió y se puso como la muralla diciendo, pero es que yo nunca les dije que estaba pasando todo esto, ¿cómo ahora les voy a decir? Ta, ta, ta. Es como que yo les vendí esta imagen de Jaime, que era un hombre maravilloso y esto, aquello y lo otro, ¿cómo ahora les voy a decir, mira, todo esto
era una pantalla, todo esto, o tal vez no era una pantalla, sino además de esto, estaba pasando esto. Era como, yo lo sentí como que Marina no podía asumir esas 2 realidades, como que esto es verdad, pero esto también es verdad. Y se estaba aferrando mucho, como sucede en la mayoría de ese tipo de relaciones, a las cosas buenas que eran su verdad en ese momento, y las otras que no eran tan buenas, la miraba como cosas que, bueno, sí, hay que arreglarlas, hay que gestionarlas. Tal vez cuando tal cosa pase, va a ser mucho más sencillo, tal vez cuando tal cosa llegue, y así, Marina se fue perdiendo no solamente en esa relación tóxica, sino también perdiéndose a ella misma, porque una de las cosas que más me llamó la atención es cómo su convicción respecto a el veganismo, porque ella inicia diciendo que es vegana, es negociable ante exigencias de Jaime, que le decía como: "No, es que tienes que comer esto", a veces le daba los alimentos engañada, como: "Tienes que comer esto porque es que estás anémica, porque es que tienes mucho sueño, porque es que te hace falta". Y Marina, por darle gusto, intentaba comerlo y luego terminaba devolviendo toda la comida. Y eso se convirtió para ella en algo, habitual. Entonces, eso también me llamaba mucho la atención, que en algunas oportunidades, en esas relaciones en las que voluntariamente entramos, estamos dispuestos incluso a ceder en cosas que son no negociables y que para nosotros son convicciones y cosas fijas, y por miedo a la reacción de la otra persona o por darle el gusto o por no verlo mal, entonces cedemos a esos temas que para nosotros en otro momento hubiesen sido como, no, esto aquí pongo el límite. Eso me rayó mucho, digamos. Y mientras yo iba leyendo el libro, esto es yo normalmente leo en la hora de dormir, previo a la hora de dormir para relajarme después del día y no sé qué, antes de descansar. Pero con este libro fue muy complicado. De verdad, yo estuve considerando bastantes veces cambiar la lectura, por otra, porque justo en este momento, como que llegaba al final del día muy cansada, queriendo dormir, y me encontraba con un libro que no necesariamente me iba a arrullar para dormir, sino todo lo contrario, era muy estimulante, mentalmente, en el sentido de que mi cerebro empezaba, pero es que cómo no ves las señales, pero es que como esto, aquello, lo otro. Y al llegar al final, fue como la construcción, la cereza encima del pastel de esta trama, porque Marina dice que, claro, al final ella logra salir de la situación, sus amigos, su familia la consuelan, le dicen, no, es que tú no tenías la culpa, pero ella sí siente culpa porque ella dice, yo vi las señales y vi las banderas rojas y decidí ignorarlas. Y eso era lo que yo me decía al principio cuando leía, pero ¿cómo no se da cuenta que este comportamiento no es normal? ¿Cómo no puede ver qué tal? Y no, es que en verdad sí se da cuenta, como sucede en la vida real, pero la elección está ahí, la elección está en nuestras manos y a veces nosotros decidimos pasar por alto en nombre de una posible mejoría, en nombre de un proyecto juntos, en nombre de X, Y, you name it. Entonces, eso también me gustó del final, tipo que no es una protagonista inocente, como que, ay, es que a mí me pasó todo esto, sino que ella también reconoce su parte de culpa en el sentido de cosas que dejó pasar. En este libro no hablan de violencia física contra ella, pero sí hay escenas en las que esta persona bota su rabia contra objetos cercanos a ella, no contra ella, pero sí como que le rompe el teléfono en una oportunidad. Em, en otra oportunidad acelera el carro como con ella adentro, así como una amenaza directa, y era como patrones que ella ya reconocía, okey, cuando él se moleste va a pasar esto, va a pasar esto, aquello. Y eso también me reforzó la idea de que a veces nosotros, como humanos, nos habituamos a las cosas, pero es tan peligroso habituarse a esos patrones dentro de una relación, porque cuando llegas al punto de ya reconocer, bueno, si yo le digo esto, va a pasar esto, y él se va a ir, y después me va a venir me va a dejar 3 horas botada, y luego va a regresar, y no me va a hablar, y esto va a pasar hasta que yo insista en hablarle. Es como que ya tienes toda la película. Y con todo y eso, que conoces cognitivamente lo que va a suceder, como que todavía no haces el clic de que esto no es normal. O sea, yo no debería estar acostumbrada a esto. Y creo que todo cierra cuando dice Marina al final.
que, bueno, ella estaba preparada, en cierta forma, para defenderse de los que empujan o los que te ponen el pie en la puerta o como que de aquellas personas en las que la violencia resulta ser más explícita o más frontal, pero no de estas personas que ella sabía que existían, los hombres que gritan, que te maltratan emocionalmente y tal, pero no había caído en cuenta, dice, que a esas personas también las podías amar y de esas personas también te podías enamorar. Entonces, este tipo de relaciones me recuerda mucho a la historia de la rana que empieza a nadar en agua tibia y de poco a poco le van subiendo la temperatura del agua hasta que el agua está realmente hirviendo y la rana pues se acostumbró a cada cambio de clima y se fue quedando hasta que ya es imposible para la rana escapar. Y eso así es una analogía de lo que puede suceder con las relaciones humanas cuando nos vamos aclimatando. Afortunadamente, Marina logra salir de esta situación, pero otra de las claves que deja es que no es simplemente de que salgo y se acaba, hay secuelas con las que tienes que lidiar. Y no solamente yo decido que se acaba y bueno, ya, no, porque hay otra persona involucrada en la relación y esa otra persona también hace sus esfuerzos para que no se acabe. Me gustó mucho el libro. Yo normalmente, si vienes de mis reseñas en TikTok, yo normalmente hago una ponderación del 1 al 5 en las estrellas. No sé ni basado en qué o sea, no sé de dónde salió el número 5, como que me sonó bien y ya. En el que yo no hago tanto análisis de, bueno, en la prosa, en la historia del autor, no sé qué, es como resonó conmigo, ¿ok? No puedes buscar más base de eso, una base más profunda que eso, quiero decir. Entonces, para mí, este libro tiene un 5. Me gustó cómo planteó la historia, me sentí metida en la historia, como les digo, de que, bueno, hubo momentos en los que en verdad me agobié demasiado, que decía, oye, no sé si voy a poder continuar leyendo este libro en este momento de mi vida, porque yo lo que necesito es descansar y esto me tiene aquí pegada. Lo leí en pocos días, se lee muy rápido y me gustó también que está situado en Galicia, entonces algo muy chévere es que mencionaba sitios en donde yo podía ubicarlos mentalmente y decía, oh, qué divertido. Cuando tú lees un libro y puedes como caminar por esas mismas calles, no solo imaginándotelo, sino como estando ahí. Eso me gustó bastante. Así que bueno, yo a este libro le doy un 5. Es el primer video que hago en esta nueva red. Con este libro, Comerás Flores, abro este canal y bueno, dejo abierta también la sección de comentarios para que me puedas contar si ya tú leíste Comerás Flores, qué te pareció el libro, qué te transmitió. ¿Tú también te agobiaste como yo o no? Entiendo que es un libro como un género complicado de leer, porque me pasó con otro, con Romper el Círculo, que a mí me pareció que transmitía de una forma muy clara la forma de pensar de una chica que ha estado sometida o expuesta a ese tipo de situaciones de maltratos y tal, y que era una respuesta como dentro de lo normal o no normal, de lo esperable puede ser. Y una amiga me decía: es que no entiendo cómo puede hacer esto, cómo no hace tal cosa", y yo, bueno, quizás hay cosas que, primero, que no todos reaccionamos igual, y segundo, que hay cosas que cuando las vives es que te das cuenta de cómo reaccionas o cómo en fin, por eso digo que quizás cuando tú lo leas, pues no tengas la misma experiencia que yo con su lectura. Pero no sé, cuéntame, ¿a ti qué te pareció? Déjamelo en los comentarios. Gracias por mirar hasta el final. Esto es La Mirada de Seca. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.